neoescolástica y neotomismo en el siglo XIX. Introducción general. Con el nombre de neoescolástica se designa el movimiento de renacimiento y renovación de la filosofía escolástica, es decir, de la filosofía cristiana en plena armonía con los dogmas de la fe, que fue construida por los doctores medievales del siglo XIII, sobre todo por la gran síntesis y sistematización realizada por Santo Tomás mediante la integración de los principios de Aristóteles y de toda la tradición filosófica anterior. Su pensamiento fue ampliamente desarrollado por los pensadores de la segunda escolástica, es decir, por los filósofos y teólogos de los siglos XVI y XVII. Es la filosofía que, recibida por la Iglesia como base de explicación de la teología católica, ha sido enseñada en sus grandes centros de una manera ininterrumpida durante siglos. Si bien el término fue creado más tarde por el cardenal Mercier, es generalmente admitido que dicho movimiento renovador fue iniciado a principios del siglo XIX. Se desarrolla sobre todo en su segunda mitad y obtiene pleno florecimiento en toda la primera mitad del siglo XX. En tal movimiento, la dirección más fiel a las doctrinas de Santo Tomás es llamada neotomismo, como la tendencia más importante de la corriente. De hecho, la neoescolástica viene a coincidir en realidad con el neotomismo, aun por razones históricas, ya que comenzó como movimiento de retorno a Santo Tomás. Se alarga, no obstante, el concepto de neoescolástica incluyendo las diversas direcciones o escuelas variantes, como la escuela franciscana, escotista, suareciana, etc., y las mismas direcciones inspiradas en el agustinismo, espiritualismo cristiano. Las divergencias entre estas no son en el fondo sustanciales y todas ellas se comprenden dentro de la filosofía cristiana. Una parte importante del movimiento lo constituyen los estudios históricos sobre las fuentes y el proceso de formación de la antigua escolástica que tanto ha florecido últimamente. La escolástica, así renovada y conservando todo el tesoro de la tradición de siglos, se enfrenta con todos los grandes sistemas y corrientes de pensamiento que han surgido a lo largo del siglo XIX. Se enfrenta a modo defensivo. Muchos de estos pensadores no la consideran como verdadera filosofía, al menos para los tiempos modernos, y han anunciado con frecuencia su superación y extinción total. Pero aún así se ha mantenido por su coherencia interna de verdad y por tanto por su perennidad y consistencia en el tiempo, por su capacidad de revivir la misma liberándose de las adherencias de teorías científicas. Y si se considera la infinitud de centros en que se cultiva por el número de sus adherentes, es, desde luego, una de las más extendidas. Todo ello es signo claro de que se trata de una forma de pensamiento enraizada en la misma naturaleza humana. No importa que se le tache de falta de originalidad y verdad, de repetición escolástica de un pensamiento anterior. La filosofía trata de hallar el saber verdadero y la verdad se adecua a la realidad de las cosas, siendo válida para todos los tiempos. Su valor de vida y novedad reside en que cada uno de los que la piensan y le prestan su asentimiento, la asimilen y la hagan pensamiento propio y vivo. Tampoco ha dicho nunca la escolástica que en las demás filosofías se encuentra siempre el error. Más bien piensa que en todas ellas hay un aspecto de verdad, alguno de los temas eternos de la reflexión y contemplación de nuestra mente, aunque acentuado unilateralmente y con negación de otros aspectos de la realidad, y así convertido en una visión distorsionada. Ella, al contrario, proclama un sistema coherente, abierto al progreso del pensamiento integrador de todos los elementos sólidos que se encuentran en los demás sistemas.
Justamente la neoescolástica se rehace y reforma en contraste con las modernas filosofías, empeñada en integrar a sus propios principios los nuevos planteamientos y puntos de vista que se encuentran en ellas. El buen escolástico nunca afirma a prioricamente y haciendo tabula rasa de las opiniones de los demás, como hacen tantos otros filósofos, sino previo al conocimiento y análisis de estas opiniones divergentes, con razonamiento de la propia convicción, al estilo de Aristóteles y Santo Tomás. Las características de la neoescolástica se basan en reafirmar los supuestos esenciales de la escolástica antigua, desconocidos o negados por las filosofías modernas. Y aquí algunos principales. El realismo de nuestro conocimiento, tanto de los sentidos como del entendimiento, basado en las evidencias sensibles, como en las intelectuales de las nociones y principios primeros, frente a las diversas formas de escepticismo y a las soluciones meramente fenomenistas e idealistas. Un sano empirismo basado en el principio anti-innatista y anti-ontologista de que todo nuestro conocimiento tiene su origen en los sentidos y abierto así a todos los progresos de la ciencia experimental, pero abierto también a la captación intelectual de las realidades ónticas que subyacen a los fenómenos sensibles. Una gnosiología basada en el análisis crítico de nuestra conciencia del conocer sensible e intelectual, orientado a la aprehensión de sus objetos propios. El punto fundamental de esta gnosiología es la doctrina de la abstracción, que capta en lo sensible concreto las nociones y principios universales válidos para todas las esencias materiales o inmateriales, y que es, de hecho, la única solución satisfactoria a nuestro conocer intelectual y sus categorías, frente a las dos soluciones extremas del apriorismo kantiano y del sensismo lockeano y todas las antinomias que había originado el problema crítico y desorientado de la filosofía moderna. Una antropología del doble principio del cuerpo material y alma espiritual, cuya íntima unión constituye el ser humano como espíritu encarnado. De ahí el espiritualismo, que se manifiesta en todas las funciones y actividades del alma como espíritu, en el conocimiento reflexivo de la verdad universal, en la libertad de conciencia moral, en el sentimiento de la dignidad personal y de un destino inmortal. También una metafísica del ser en cuanto tal, es decir, de todo el ser real que hunde sus raíces en la misma condición espiritual del conocer intelectivo, capaz de llegar por vía abstractiva al objeto suprasensible. La solución del problema del devenir, desde esa metafísica del ser, a través de la distinción del acto y de la potencia del ser, que se aplica no sólo a todas las mutaciones corporales, sino también a todo el dinamismo del espíritu. La demostración racional desde esa metafísica de la existencia y la trascendencia del Dios creador mediante los principios de la causalidad, de la analogía y de la participación que imponen la distinción adecuada entre Dios y el mundo creado, refutando toda concepción panteísta. Tales son los puntos capitales, bien trabados entre sí e integrados en un todo sistemático, que configuran la filosofía escolástica y perenne, siempre difícil, y que requieren todo el esfuerzo de elevación y estudio de una mente sana. Damos breve recensión de los orígenes y desarrollo de esta neoescolástica del XIX con sus principales representantes. Y en este audio vamos a tratar brevemente de la neoescolástica italiana, y en próximos audios lo haremos de la española, la francesa y la alemana. La neoescolástica en Italia. Los primeros y más notables esfuerzos de restauración escolástica tuvieron lugar en Italia,
Durante los siglos XVII y XVIII, la decadencia de la escolástica fue general y se extendió a todos los países mientras medraba el racionalismo y la Ilustración. Los teólogos y filósofos escolásticos se limitaban en sus cursos a la repetición de las antiguas formulaciones abstractas. Sobre todo en las cuestiones cosmológicas, seguían aferrados a las concepciones de la física antigua, como si fueran inseparables de la verdadera filosofía, cerrándose a los descubrimientos de las nuevas ciencias y trayendo por ello el descrédito a toda la escolástica. En los más abiertos el pensamiento moderno ejercía una fuerte atracción y muchos de ellos, abandonando las bases metafísicas tradicionales, se orientaron hacia posiciones nuevas y ambiguos eclecticismos. El canónigo Vicente Buzzetti, nacido en 1777 y fallecido en 1824, figura como el iniciador de la restauración neoescolástica. Había estudiado en el colegio Alberoni de Piacenza, donde la enseñanza escolástico-tomista iba amalgamada con influjos de Locke, Condillac, Leibniz y Wolff. Fue profesor de filosofía y teología en el seminario de Piacenza, donde iba a crear el primer centro de irradiación neoatomista. Estimulado por el jesuita español Baltasar Masdeu, que allí residía exiliado, y publicó de su curso inédito sólo una ética. Se dedicó Buzzetti al estudio de Santo Tomás, ayudándose del texto de Rosselli. Los hermanos Domingo Sordi, fallecido en 1880, y Serafín Sordi, fallecido en 1865, que estudiaron en el seminario de Piacenza, fueron alumnos de Buzzetti y ganados por éste a la causa de la renovación tomista. Ordenados sacerdotes, entraron ambos en la Compañía de Jesús e irradiaron el movimiento neoescolástico en diversos centros de enseñanza. Domingo Sordi fue un ardiente propagador de la nueva dirección en el centro de Nápoles, donde fue colaborador de Taparelli. No dejó escritos publicados, pero su enseñanza ejerció gran influjo en dicho escolasticado napolitano en que se formaron Curci y Liberatore. Su hermano Serafín fue profesor de filosofía en Módena, Forlì y otros centros. Dotado de alto ingenio especulativo y de férrea lógica en el desarrollo de su pensamiento y en la crítica de las opiniones adversas, publicó 2 ensayos refutando el sistema de Rosmini y de Gioberti, y dejó inéditos 2 tratados de filosofía, uno latino y otro italiano, publicados más tarde en algunas de sus partes. Bajo la dirección de Buzzetti se aplicó al estudio profundo de Santo Tomás desde su formación primera contraria a la escolástica y revivió en sí sus grandes principios, desde los cuales combate las filosofías racionalistas, empiristas e idealistas. Y para terminar el audio vamos a hacer mención también de Carlos María Curci. Fallecido en 1891, jesuita napolitano, se formó en el estudio neotomista de Nápoles bajo la dirección de Domingo Sordi y de Taparelli. Predicador notable, se dio a conocer como polemista vigoroso en una larga discusión que sostuvo contra los ataques de Gioberti a la Iglesia y a la Compañía. En 1850, y asesorado por el padre Domingo, fundó la revista La Civiltà Católica, que dirigió durante algunos años y desde un principio le imprimió en el aspecto teórico una clara dirección en favor de la filosofía neotomista y en antítesis con los sistemas modernos, con la colaboración de los hermanos Sordi, de Taparelli, Liberatore y otros. Así dicha revista tomó una posición de vanguardia en el movimiento de restauración de la filosofía tomista. Por razones de orden social y político fue separado de la revista y hasta de la Compañía, a la que finalmente volvió. La respuesta a la pregunta de la semana: ¿en qué país comenzó la restauración y el nuevo impulso de la escolástica en el siglo XIX? Es la C, en Italia, como
hemos podido ver en este audio. Un saludo y hasta pronto.